Buenas tardes, somos el equipo número 2 de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, Universidad Autónoma de Tlaxcala. Maestra Guillermina, buenas tardes, 14 de septiembre del 2022 a 6 horas con 30 minutos. Integrantes del equipo: Pablo González Molina, Saraid Ramírez Cuapio. Vamos a hablar sobre la teoría del Estado, Francisco Porrúa Pérez, los fines del Estado desde la ciencia política, la teoría y los métodos de la ciencia política, y Marx y el Estado. Como primeros dos puntos que trataremos son los de la organización del Estado. En los capítulos predecentes estudiamos las notas que integran la naturaleza del Estado y las características esenciales que se advierten en esa misma naturaleza. Pero el Estado constituye una organización social. Está detonada su realidad de un conjunto institucional de estructuras jurídico-políticas. El objetivo de este capítulo consiste en efectuar el análisis de las estructuras para definirlas, clasificarlas y precisar su naturaleza. Como punto número 1, los órganos del Estado. Al estudiar el problema de la personalidad moral del Estado, analizaremos objeciones de Duguid en el sentido de que no podía considerarse persona al Estado, en atención a que parece de voluntad que se equipare a la voluntad de la persona física. Criticamos esa objeción, afirmando que el Estado sí tiene voluntad y que la voluntad es una naturaleza peculiar, correspondiente a su particular realidad, que es la voluntad que constituye a lo que corresponde a las personas físicas, encargadas de realizar actividades estatales, ejercitando la soberanía. Esto es a lo que hacen los gobernantes. A estos actos de gobernantes, el ejercicio de la soberanía no son los actos que se consideren individuales, sino actos del Estado. Lo expuesto nos lleva a afirmar la existencia dentro del Estado de estructuras particulares, que son las que tienen la misión de llevar a cabo su actividad y de realizar estos actos estatales, que son denominados órganos. Estos órganos en su conjunto integran el gobierno y la administración del Estado, pero estos órganos no son todos las mismas categorías, tienen diversa función y de la misma se deriva que tengan igualmente distintas estructuras. La estructura del Estado se compone de órganos por el hecho que constituye un ser que tiene matiz, se caracteriza por estar estructurado en forma organizada. La estructura del Estado se compone de se compone de orígenes, repetimos, pero como una estructura estatal se compleja, requiere igualmente la existencia de una pluralidad de órganos inmediatos. En el Estado existen de manera necesaria unos órganos cuya naturaleza es de tal orden que determinen la existencia del Estado, matizando con ese cariz a las organizaciones sociales que posean. Cuando existen esos órganos que denominamos inmediatos dentro de un grupo social, ese grupo social es un Estado. Estos órganos se llaman inmediatos. Dice Jelinek que por su carácter los órganos es una conciencia inmediata de la Constitución, de la asociación misma. La actividad del Estado solo puede tener lugar, solo puede manifestarse por medio de ellos, por medio de estos órganos inmediatos. Un órgano inmediato puede estar formado por un solo individuo cuando reúna en él mismo todo el poder del Estado, con exclusión de otras personas. Tal sucedía en las monarquías absolutas, en las que el monarca, por tener concentrado en sí todo el poder estatal, era el único órgano inmediato del Estado. A través del monarca, de sus actos, se manifestaba toda la actividad del Estado, se manifestaba la soberanía del mismo. Son órganos inmediatos también los grupos de las personas físicas con atributos del poder, derivado directamente de la misma Constitución, como en el Estado mexicano, los titulares del poder ejecutivo o del poder legislativo. En estos estados federales, los estados miembros tienen también un carácter de órganos inmediatos, pues igualmente son vehículos de primer orden en la actuación del poder del Estado. Son órganos
de realización inmediata de la actividad estatal. La calidad de los órganos inmediatos queda fija por el orden jurídico estructural del Estado con las condiciones de elocrón o sucesión del poder, constituyendo la institución misma y dando vida a los órganos del Estado. Clasificación de las funciones del Estado. En toda organización estatal tiene que existir una actividad encaminada a formular las normas generales que deben en primer término estructurar al Estado y en el segundo término reglamentarlas. Las relaciones entre el Estado y los ciudadanos y las relaciones de los ciudadanos entre sí. Esto es necesariamente, en todo el Estado existe una función legislativa. En el Estado moderno, cuya estructura nos ha servido de base para establecer los principios generales en que consiste su teoría, es decir, la teoría del Estado, existen de manera necesaria siempre esas tres funciones típicas a través de los cuales se manifiestan el poder supremo o soberanía. Aristóteles en la política indica que son esenciales todas las polis, los órganos dialectivos, entendiendo por su función legislativa, los órganos de la magistratura y los órganos judiciales. También encontramos referencia a esas funciones en los estudios que hicieron para fundamentar la necesidad de separar el poder ejecutivo del legislativo, Santo Tomás de Aquino, Marcino de la Pauda, Maquiavelo y muchos otros pensadores. Por último, una tercera función esencial del Estado es actuar promoviendo la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y fomentando el bienestar y el progreso de la colectividad. Marx sostiene que entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista sucedería una fase de transformación revolucionaria, llamada la dictadura de la revolucionaria del proletariado. Este Estado común existido es un Estado proletario. Su objetivo es la eliminación del antagonismo de clases y la paulatina destrucción del Estado. Marx nos dice que el objeto de la práctica social crea en el pensamiento y de ahí pasa al idealismo y al materialismo. Con una ideología alemana de 1845, Manifiesto Comunismo de 1848, el Estado es un aparato de coerción clasista, defensa de la propiedad privada y junto Engels puntualizan al Estado como un comité administrativo de los negocios de la clase de la burguesía. Para la doctrina marxista, el Estado es un producto de la sociedad al llegar a una fase de desarrollo antagonismo de las clases hicieron necesario un poder situado al amortiguar el conflicto. Añaden que el Estado no sería posible sin la reconciliación de las clases, órgano de dominación de clases, perpetuación de la opresión. El Estado no existe por obra de voluntad dominante, sino que él surgió como el resultado de un nuevo material de vida de los individuos y adopta la forma de la voluntad dominante. Es por ello que el órgano autoprotección y autorregulación únicamente victoriosa en el proceso histórico. Para el marxismo, el Estado es un instrumento político de que vale una clase, la dominante, para someter y oprimir a las demás. Se rige por objetivos de estudio como el poder Estado y concepción intermediarias. El Estado, según Marx, habla de la humanidad, es hablar de la lucha de clases. Friedrich Engels, 1770-1831. Marx adopta de las ideas de Engels en alemán, el método dialéctico. Marx constituye un concepto revolucionario. No se trata de solo de conocer la realidad política, sino también de transformarla. Pues podemos señalar que a base de esto, también tenemos en cuenta que la ciencia política es basada sobre cómo surgió la forma del pensamiento filosófico y de cómo Marx y Engels han tenido en cuenta las funciones del Estado. Por otra parte, existe la división de poder ejecutivo, tanto como también el legislativo, y la flexibilidad de la división. Pues por tanto, es la misma función del Estado considerada desde distintos ángulos de vista, solo hay diferencia de grado del poder político de gobierno. Fija los lineamientos fundamentales de la acción del Estado, su orientación general, y el poder administrativo como una faceta de ese mismo poder ejecutivo. Se encargará de la realización práctica de ese programa formulado. Existe una flexibilidad en la separación de los poderes, o para expresarlo con propiedad en el reparto de las competencias, cuya actividad que requiere un mejor
entendimiento entre relaciones de los órganos del Estado y una mayor flexibilidad en la atribución de las funciones que les corresponden. Pues basta decir que pues existen la división de los poderes y que cada uno conforma pues sus funciones. Pues la tarea fundamental de esos poderes será la correspondiente al desarrollo de las actividades